Muy buenas tardes a todos y todas. Queremos darles la más cordial bienvenida a este espacio de webinar que ya comienza a dar inicio a esta última parte del programa de acompañamiento LEC para Aprender. Como siempre, desde Focus estamos tremendamente agradecidos y felices de poder tener esta oportunidad de acompañarlos en la implementación de las prácticas esenciales, sobre todo porque sabemos que implica un desafío, sabemos que ustedes estén aquí implica que hay cosas que dejaron de hacer, que probablemente esta vez lo urgente no se comió aquello importante y pueden estar en este espacio acompañándonos hoy. Los invitamos entonces a vivir este webinar de una horita que tenemos hoy, donde queremos contarles primero los cambios que trae el programa de acompañamiento en estas etapas que nos quedan, principalmente porque la estrategia busca dar un giro más bien pedagógico que tiene que ver con apoyar muchísimo más, de manera muchísimo más directa a los y las docentes en el uso de las prácticas esenciales. Y para eso, por supuesto, queremos contar con la presencia y la participación de todos ustedes. Aquí les dejamos entonces el QR de asistencia, sabemos que es importante, siempre nos lo piden, es importante para ustedes saber, decir que están acá, para nosotras saber que ustedes están compartiendo este espacio, así que los invitamos a marcar su asistencia, justamente en ese QR por el chat les están compartiendo el link. Y entonces, luego de eso, damos inicio a este espacio, a esta sesión. Para quienes no me han visto, no han podido conocerme, mi nombre es Mariel López, yo soy la coordinadora general del programa de acompañamiento LEC para Aprender. Y hoy día tengo el gusto de compartir este espacio con mi compañera de labores, Melissa Meneses. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Necesitamos tu audio, Meli, que no te estamos escuchando. Perdón, estoy muy El bien, te decía. entusiasmo. Sí, la emoción. Muy contenta de estar hoy día con todos quienes se están conectando en esta instancia tan relevante, que como decías tú, vamos a contarles todo lo que viene en esta última etapa del programa y también anticipar algunas sorpresas que tenemos preparadas para todos ustedes. Así que Así es, feliz. Meli. De hecho, hoy día se nos viene, mira, por ahí hay escuelas de Caldera, Santa María de Eufrasia, La Granja, Playa Ancha. Así que les Eso, damos las gracias y bienvenido, la mayor bienvenido. bienvenida a este espacio. Adelante, A todos Meli. quienes se están conectando. Oye, Marian, ¿sabes qué? Como para comenzar, me gustaría invitar a todos los participantes que están conectados ya a realizar una actividad, como para que nos desempolvemos un poquito en este Eso. día de invierno y a jugar un poquito y a aprender al mismo tiempo en esta actividad que se llama de palabra en palabra. No sé si te parece buena idea. Em, Maravilloso. Vamos a necesitar el chat y aquí la participación activa de quienes se están conectando, la participación atenta va a ser fundamental, ¿ya? Recordemos que el uso de las prácticas esenciales del EC para aprender nos ayudan a fortalecer los aprendizajes, a motivar estos aprendizajes y por lo tanto tenemos que estar con toda la atención puesta en esta actividad y en las instrucciones que les voy a dar, ¿de acuerdo? Lo que vamos a trabajar es una actividad que se llama de palabra en palabra, que es un recurso que el Mineduc ha creado como parte de la estrategia LEC para aprender para poder implementar las prácticas esenciales en el aula. ¿Cuál es su propósito? Familiarizarse con el significado de palabras y conceptos disciplinares al asociarlos con otras palabras. Sabemos que las palabras pueden tener ciertas similitudes, sobre todo a partir de su significado, también a partir de su forma. El desafío que vamos a tener en esta actividad es implementar la práctica esencial PER, que es enseña explícitamente el vocabulario clave para aprender. Sabemos también que cuando hay palabras y conceptos que son difíciles, pueden entorpecer la comprensión de ciertos contenidos o el desarrollo de ciertas habilidades. Por lo tanto, siempre es importante trabajar con los estudiantes previamente este vocabulario de manera que luego no les cueste o no resulte un obstáculo o una problemática para poder aprender. Entonces, la idea es poder facilitar y enriquecer la comprensión y producción de textos en las asignaturas. Esto es una actividad que nos sirve a todos, a todas las asignaturas, independiente también del nivel, porque la podemos adaptar según las necesidades que tengamos y las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Entonces, les voy a explicar en qué consiste esta actividad. Esta Oye, actividad Meli, consiste, perdón. creo importante que a lo mejor la gente que se está incorporando cree que estamos hablando hace mucho rato, esto recién está comenzando, es una activación y la idea es partir con una práctica esencial
en un modo lúdico y en un modo de juego. Ahora tú vas a explicar cuáles son las instrucciones. Sí, importante es que conozcan la actividad porque ustedes después la pueden implementar con sus estudiantes. Nosotros estamos mostrando aquí cosas que Yes. les puedan servir a ustedes para trabajar en el aula. Entonces, ahora les voy a explicar de qué se trata la actividad. Lo que tenemos que hacer, cuál es el objetivo de este juego, es asociar la mayor cantidad de palabras a la palabra dada en cada ronda. ¿Qué significa eso? Que yo les voy a dar una palabra y ustedes van a poner en el chat todas las palabras que se les ocurran, que se relacionen con la palabra que yo les voy a dar, pero que se relacionen desde el significado. O sea, pueden ser palabras asociadas porque se parecen en el significado, porque son sinónimas, pero no pueden ser palabras que sean derivadas o que se parezcan en la forma. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra casa, no puede ser casita, casucha, casona, caserío, porque, o caserón, porque son palabras que se relacionan por la forma. Yo les quiero pedir palabras relacionadas por el significado, ¿ya? Lo importante es que ustedes tengan clara la razón por la cual están relacionando estas palabras, porque de lo contrario, alguien podría querer objetar ese, así un poco como en el bachillerato, que uno dice, ah, no, esa palabra no es, o nada que ver la argumentación que me diste, podría pasar eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una prueba como para que lo ensayemos y después hacemos una de verdad, digamos, como para que veamos cómo nos va. ¿Te tinca, Marian? Ya, Meli, entonces les voy a pedir a todos los que están en el chat que estén tremendamente atentos porque vamos a hacer este juego de esta práctica esencial. Dale, Ya, Meli. Yo voy a estar ya. leyendo el chat. Ojo que esta práctica esencial es para desarrollar vocabulario. Yo les voy a dar la palabra y ustedes me van a hacer una lluvia de ideas en el chat de todas las palabras que crean que se relacionan con ella, ¿ya? Se relacionan por el significado, ¿ya? No por la forma. De acuerdo, entonces Dale. vamos con la palabra. Espérame, voy a poner el cronómetro. Ah, cronómetro, 30 segundos nomás. Vamos a poner 30 segundos. Un La segundo. palabra es conclusión. Desde ahora, ya. Mostrar aquí. 30 segundos. Voy Eso, a todas estar las que se me tirando aquí. ocurran. ¡Ya, ¡Vamos, vamos! Finalización, resumen, cierre, final, síntesis, término, cierre, final, fin, terminar, finalización, cierre, final, finalizar, término, síntesis, Eso, fin, síntesis, paraguas, finalización, acuerdo, cierre, acuerdos, fin, acabar. término, cierre, Sí. finalización, acabar, terminar, fin, deducir, término, cierre, resumen, término, meta, cierre, fin, finalización, término, final, ¿Ya cómo culminó, vamos en el tiempo? finalización. Espérate, todavía nos falta. Final, término, cierre, Adiós. tesis, fin, reducción, acabar, inferencia, tiempo. ¿Tiempo? Quedé Ya. con la lengua afuera, sí. Genial la participación, me encanta ese nivel de motivación. Lo que les quiero pedir ahora es que echen, miren las palabras que ustedes mismos pusieron en el chat, fíjense en ellas y piensen, les vamos a pedir a quién, Mariana, a ver, a Paola. A Paola, Paola que fue, Paola Reyes, la última en decir la palabra, Meli, que nos diga qué palabra va a objetar, qué palabra Sí, cree que no corresponde a una asociación o a un significado posible de relacionar con conclusión. Ya, Paola, ¿tú qué nos dijiste al final? que abra el micrófono. No, o que lo escriba por el chat. Estamos en Ah, no eso, winner, así ya, que lo escriba por Paola el chat. Reyes. Paola, ¿qué palabra vas a objetar? No sé dónde. No importa, Pao, escribe en el chat. ¿Qué No, palabra sí, de las que escribe en el dijeron? chat. ¿Qué palabra tú vas a objetar? Que dices no tiene nada que ver. Por ¿Por ahí qué decía decía Apocalipsis? apocalipsis. Paola, ¿nos puedes escribir por qué la estás objetando? ¿Cuál es tu argumento para objetar esa palabra? Vamos a escribir, a esperarlo un ratito para que Ujú. nos diga por qué apocalipsis es una palabra que objeta. Quizá alguien más que tenga la misma opinión que ella podría también poner Así por es. qué considera que Apocalipsis no sea una palabra válida de asociar
con conclusión. Ahí está para Aquí vos. dice, de hecho, Meli dice, porque la relacioné con el fin de un evento, no con una conclusión. Interesante. Ya, interesante, interesante. Ahora, Y porque es un libro de la Biblia, dice Johnny acá. ya, efectivamente, ahora, la palabra apocalipsis nos remite a, porque es una palabra de baja frecuencia léxica, es revelación, pero ojo que la palabra conclusión, si nos remite a un final, el Apocalipsis también podría remitirnos a un final. De hecho, eso es lo que relata. Por lo tanto, desde el significado, efectivamente podría ser una asociación válida. Ahora, en este juego, lo relevante es que ustedes como docentes puedan llegar a conclusiones y a acuerdos con sus estudiantes que les permitan ir ampliando estos campos semánticos de los conceptos. ¿Por qué razón? Porque esta palabra conclusión es una palabra de uso de distintas asignaturas. No es una palabra que usemos solo en una de ellas. Por lo tanto, si tenemos como un amplio abanico de palabras que se relacionan, vamos a poder recordarla mucho más rápido y también hacer distintas relaciones y asociaciones que nos permitan aplicarla a distintos contextos. Oye, nos fue súper bien en la prueba. ¿Les parece que hagamos una hora así como sí o sí para ver cómo nos va? Ya, Marian, ponte el cronómetro. Desde Pongo ahora, los 30 segundos desde sí, ahora. la palabra Ya. es La palabra es transformación. transformación. Los leo. Vamos. ¡Ah! Cambio, cambiar. Cambio, 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 cambiar. ¡Oh! Metamorfosis. Cambio, 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 cambiar. Metamorfosis, cambio, cambio, cambio. Victoriano. Metamorfosis, vuelve a aparecer transición. Metamorfosis, cambio, modificar, evolución, convertir. Modificación, evolución, nivel, distinto, mezcla, regeneración. Metamorfosis. Ahí sí. Modificar nuevo. Estamos. Modificar, Ah, ¿tiempo? transformación. Tiempo. Ya, variación. Mutación también aparece por ahí. Ya. Comenzar. Me llamó la atención alguien que dijo victoriano. Sí, Si puede, si puede justificar su palabra en el chat, sería súper interesante lo ver voy a por buscar, qué de hecho, exactamente quién fue. la palabra Victoriano, Victoriano. victoriano. Victoriano Gonzalo Morales Lagos. Ya, Gonzalo, cuéntanos. ¿Por qué asociaste transformación al concepto victoriano? Transmutación, dicen por ahí también. ¿Gonzalo habrá dicho algo? Todavía no. Todavía no, porque es todo lo contrario, me imagino que se refiere. Ya, porque es todo lo contrario y en ese sentido se asocia con esta. Se asocia como eh, un antónimo en el fondo. Me imagino que esa es la claro, relación que estás haciendo, Gonzalo, ¿no? sí, entiendo que sí. Esa es la asociación. ¿Ya? Entonces, la palabra transformación, la idea es que una vez que hacemos esta lluvia de ideas, podamos con los estudiantes jugar un poco a esta dinámica de contar y explicar por qué tú decidiste esto. Si se fijan, aparecen unas relaciones que son bien Curiosas. novedosas, Mm. innovadoras, curiosas, que a uno quizá podría llamarle la atención y le aporta algo nuevo a su aprendizaje. La idea es que una vez que ya se da como toda esta gama de palabras que se puedan asociar, eh, tengamos la oportunidad de revisar en el diccionario el significado de la palabra para que podamos cerrar, ¿cierto? De manera como conjunta, cuál es el significado de la palabra que estamos trabajando, ¿ya? Ojo, me gustaría pasar a la lámina siguiente, en la cual vamos a explicitar qué nos aporta una actividad como esta a nuestra práctica docente. Marian, no sé qué te pareció a ti el ejercicio de asociar conceptos con otros. A mí me parece, Meli, súper como interesante esto de poder asociar, porque creo que de alguna manera nos permite, sobre todo a los estudiantes, poder recordar y comprender como de manera más profunda el significado. Creo que teniendo acceso a esta lluvia de palabras, a estos miles de significados que se le relacionan a un concepto,
de alguna manera establece también nuevos caminos o nuevas relaciones a nivel cognitivo con el concepto. Por lo tanto, lo creo súper importante. Y ahí a mí me gustaría saber, por ejemplo, si tú fueras, pongámonos en un caso más real, por ejemplo, si tú fueras profe o docente de una aula multigrado, ¿cómo usarías tú esta estrategia de esta práctica esencial o de esta actividad particularmente? O sea, partiríamos pensando siempre que en un contexto de un aula multigrado tenemos a estudiantes de distintos niveles o distintos grados. Por lo tanto, eh, estamos trabajando, por ejemplo, en una misma actividad con objetivos de aprendizaje que tienen distinta complejidad, ¿cierto? Porque entendiendo la progresión de los OA, vamos a ver que son complejos a medida que van avanzando. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, si estamos trabajando haciendo un trabajo de investigación o preparando alguna exposición oral, nos damos cuenta, por ejemplo, de que confunden un concepto, en este caso como el que vimos, que confundan el concepto de conclusiones con los juicios de valor, que es un Mm. error muy recurrente en los estudiantes, por cuanto al final en las conclusiones de un informe, por ejemplo, tienden a decir, oh, me gustó, no, en realidad no me gustó, o en realidad aprendí tal cosa, cuando al final las conclusiones requieren mucho más que eso, ¿ya? Entonces, en ese caso, él o la docente podría utilizar las prácticas esenciales para poder indagar respecto de las apreciaciones que tienen sus estudiantes sobre los conceptos que son relevantes para su asignatura y así poder orientar su comprensión mediante una actividad como esta. Las prácticas esenciales nos ayudan a reflexionar sobre las prácticas de enseñanza y también sobre cómo lo estamos haciendo en el aula. Nos permiten poner el ojo en aquello que ellos necesitan para aprender, para crear las condiciones que necesitamos generar en pos de los aprendizajes. Bien, Así es, Meli, entonces, como qué importante a lo mejor también recalcar de que si bien las aulas multigrado siempre son asociadas a la ruralidad o espacios de educación menos comunes, es relevante sentir que cuando tenemos estudiantes con distinto desarrollo de habilidades de comunicación al interior del aula, estamos también en una suerte de multigrado, ¿no? Estamos en una suerte como de diferencias en los niveles de competencia que un estudiante siente respecto al lenguaje. Por lo tanto, desde ahí, hacerlo más lúdico y llevar a lo mejor esta práctica esencial que a rato se ven tan técnicas y tan empaquetaditas en una dimensión y en algo muchísimo más profundo, llevarlas al espacio lúdico también puede ser una forma de empezar a incorporar y acercarnos a integrar las prácticas esenciales al aula de manera más cotidiana. sí, Meli, definitivo. solo recordar, ¿dónde pueden encontrar este recurso? Yo sé que lo dijiste, pero para Ah, que estén, el de sí, palabra a palabra no se nos ocurrió a nosotras. este recurso lo pueden encontrar en www.curriculumnacional.cl. Les podemos pasar el link por el chat porque ahí pueden encontrar toda la batería de recursos que el Ministerio ha elaborado para implementar las prácticas esenciales en las distintas dimensiones. Así es. ¿Bien? Muchísimas gracias, Meli. Entonces, después de esta activación entretenida, donde tuvimos un montón de participación de parte de los participantes de este espacio, de los docentes y directivos, comencemos un poquito a mirar, ¿te parece qué es lo que hemos logrado como estrategia? Nos parece importante detenernos en este momento. Y para eso, por supuesto, queremos invitar a Sandra Molina, que es profesional de la División de Educación General de NADEG, para que nos cuente un poquito por qué es tan importante, Sandra, para el Ministerio implementar este programa. Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy bienvenidos a todos y todas. Mira, tenemos más de 224 participantes hoy día. Agradecer, para algunas zonas una fría tarde de martes, pero no obstante, hemos empezado con un cálido juego, que es lo que estamos promoviendo y motivando. ¿Dónde estamos hoy día? Hoy día estamos con esta política educativa en el contexto del plan de reactivación educativa y en la línea de fortalecimiento de aprendizaje en más de 200 comunidades a nivel de tanto territorios rurales como urbanos o de expansión urbana. Relevante para nosotros que estas 200 comunidades educativas hoy día están con un conjunto de equipos técnicos constituidos por cerca de 2.000 docentes, entre ellos docentes de diferentes asignaturas, de diferentes modalidades de aprendizaje, directivos, jefes de UTP. Por lo tanto, para nosotros como Ministerio de Educación es tremendamente relevante situar y constituir
estos equipos y comunidades de aprendizaje, puesto que la estrategia LEC para Aprender, que tiene a la base las prácticas esenciales de lectura y escritura y comunicación oral, está totalmente alineada con lo que es hoy día la actualización curricular. La actualización curricular hoy día se ha construido como un proceso interdependiente, ¿cierto? Donde la sociedad civil ha participado en diferentes instancias para comunicar qué quiere y cómo quiere que aprendan hijos, hijas, estudiantes o comunidad en su conjunto. Por lo tanto, la estrategia LEC resitúa justamente el sentido que propone la propuesta de actualización, que tiene que ver con el fortalecimiento transversal de la lectura, escritura y comunicación. ¿Y cómo es este fortalecimiento transversal? Que podamos también, desde la estrategia, trabajar las transiciones educativas. Por eso hoy día las prácticas esenciales comienzan desde el nivel sala cuna y están llegando hasta octavo básico, y estamos en un proceso de poder extenderlas hasta educación media y dar esta buena noticia a mediados de septiembre. Por lo tanto, convocarlo a que se mantengan en la estrategia. Sabemos que el segundo semestre es un periodo breve, de mucha demanda. Tenemos hitos ciudadanos en el mes de octubre que también a lo mejor nos van a dejar con una suspensión de clases por algunos días, porque vamos a hacer locales de votación, pero no obstante, el equipo de Focus y el Ministerio de Educación vamos a estar presentes para hacer sostenible esta estrategia con diversidad de acciones, y por eso muy atento, porque hoy día vamos a proponer la etapa 5, 6 y 7 y cuáles son las acciones que van a conllevar este proceso conjunto. Así que reiterar nuestros agradecimientos a todos los equipos que hoy día participan después de jornada laboral. Por lo tanto, es intensamente para nosotros significativo que hoy día estén presentes. Marian, te dejo la palabra y bienvenido a los que se están uniendo todavía a esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Qué bueno contar con tu apoyo y de alguna manera con esta como relato que da la importancia, ¿no?, a la estrategia, no solo particularmente al programa de acompañamiento, sino a la estrategia LEC para Aprender a nivel nacional, que poco a poco va consolidándose como política pública y va haciendo justamente que esto logre llegar a las aulas y que efectivamente se logre el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral en los estudiantes. Así que gracias por este tiempo con nosotras. Justamente a partir de lo que nos decía Sandra, es interesante pensar entonces qué está pasando con las escuelas, qué estamos haciendo hoy día, en qué está el programa. Y para eso es muy relevante saber y reconocer todos los esfuerzos que han hecho. Como decía Sandra, sabemos que el segundo semestre es corto y aunque este es un poco más largo que los anteriores, igual sigue siendo corto. Los tiempos siempre apremian. Sin embargo, agradecemos y sabemos que muchos de ustedes han hecho encuentros docentes, estos espacios de reflexión al interior de sus escuelas, hablar sobre la estrategia, conocer las prácticas esenciales, identificar aquellas habilidades de lenguaje en las distintas asignaturas, buscar en distintos lugares y mapear cómo entrar, cómo hacer que las prácticas esenciales entren al aula, entren en esa planificación. Justamente hemos trabajado en cómo ir desarrollando el vínculo y la colaboración, ¿no?, el alineamiento al interior de las instituciones a través de lo que hemos ido trabajando en esta planificación con las prácticas esenciales, en el uso de las prácticas esenciales interior del aula, trabajar justamente esta planificación estratégica que lo que hace es ir consolidando en el fondo la forma en que se va llevando a cabo la estrategia al interior de las escuelas. Como equipo estamos convencidos de que cada escuela tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre lo que adentro pasa, y es por ello que vamos acompañándolos, impulsando ciertas decisiones, más que decirles en concreto lo que hay que hacer, es mostrando un poco cuáles son los diversos caminos para que las prácticas esenciales y la estrategia LEC para aprender se quede en las escuelas que hoy día acompañan el programa. ¿Qué es lo importante o qué sabemos o cuáles podrían ser algo así como los grandes entendimientos de la estrategia? ¿En qué estamos de acuerdo y qué estamos impulsando? Y es lo que de alguna manera sostiene todo el trabajo que se está llevando a cabo. Tiene que ver con que el lenguaje, y ya lo sabemos y ustedes lo saben y lo hemos dicho millones de veces acá en el programa, está a la base, ¿no es cierto?, de el aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, no es que las habilidades de lenguaje son preocupación del docente de lenguaje, sino más bien es una tarea de la escuela porque es una habilidad y una base para el aprendizaje bastante vital. Además,
fortalecemos, ya habíamos dicho, las habilidades del lenguaje, porque si no se convierten en esta suerte de barreras, ¿no es cierto, Meli?, para el aprendizaje, donde si no lo hacemos bien en una sola asignatura, a los estudiantes les cuesta infinitamente más en todos los espacios de aprendizaje que ellos habitan y coexisten en la escuela. Por lo tanto, relevante desde ahí que las prácticas esenciales son estas actuaciones docentes que tienen evidencia científica que el Ministerio ha definido, que son aquellas que favorecen el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral. Hoy día tenemos este cierto listado de 18 actuaciones docentes que queremos impulsar y que queremos justamente que la estrategia vaya consolidando en sus comunidades y se vayan quedando poquito a poco, a lo mejor en estas mecánicas de juego, Meli, en estos intentos por entrar en la planificación, en esta forma de ir acompañando a los directivos en la elaboración de una planificación estratégica. Efectivamente, Marian, las prácticas esenciales son una invitación para todos nosotros los docentes a mirar nuestras prácticas de aula, a mirar cómo estamos haciendo las clases y a ofrecernos una herramienta poderosa para poder fortalecer las habilidades de lenguaje que tanto requieren desarrollar nuestros estudiantes y todos hemos necesitado desarrollar para poder tener acceso al conocimiento. Sabemos que en la medida que desarrollemos un mejor lenguaje, nos va a hacer mucho más sencillo acceder a los conocimientos de nuestro entorno y también de nosotros mismos, y por lo tanto vamos a poder aprender mejor. Algunas ideas que hemos recogido de parte de nuestras facilitadoras, quienes están en contacto permanente con ustedes, son estos obstáculos en el aprendizaje que nos encontramos en el día a día cuando estamos haciendo alguna clase. Por ejemplo, nos encontramos con problemáticas como escribir una respuesta de desarrollo. Nuestros estudiantes a veces no saben cómo hacerlo, por lo tanto, dejan la respuesta de desarrollo en blanco. Explicar un proceso. Les pedimos explicar etapas o fases de un proceso y se confunden cómo hacerlo. Redactar un texto. No encontramos las palabras para decir muchas veces lo que queremos expresar o lo que queremos comunicar. Nos enfrentamos a un gráfico, a una tabla, y tenemos dificultades para interpretar la información que se nos está dando a través de este recurso. También para expresar un argumento, podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo o, no, o opino distinto, pero me faltan las palabras para explicar lo que pienso. Y también comprender instrucciones es un clásico en el sistema escolar. Bueno, y no solo escolar, la verdad, en todo ámbito de cosas nos cuesta seguir instrucciones porque muchas veces no las comprendemos. Entonces, a partir de estas problemáticas que resultan ser obstáculos en el aprendizaje, las prácticas esenciales nos van a ayudar a enfrentar estas problemáticas para potenciar el aprendizaje. Por ejemplo, si tomamos una de estas problemáticas que estábamos recién enlistando, decidimos partir por escribir una respuesta de desarrollo, que es un ejercicio complejo. O sea, no es solamente llegar y contestar, sino que tenemos que elaborar, ¿cierto?, un texto que permita dar cuenta de nuestros conocimientos. Por lo tanto, si yo quiero escribir una respuesta de desarrollo y quiero enseñar a mis estudiantes, porque yo como profe me hago cargo de enseñar aquello que estoy evaluando, voy a buscar en mi diagrama de las prácticas esenciales una práctica esencial que me sirva para eso. Y hay una práctica esencial, que es la PEL, que se llama Explica y modela estrategias de comprensión y producción, en este caso, de textos. Entonces, yo como inmediatamente después pienso, me pregunto, ¿de qué manera implemento esta práctica? Porque igual explica y modela estrategias, no sé en verdad cómo hacerlo, ¿ya? Entonces voy a mi recurso que se llama Recomendaciones para el Aula, que es un recurso que también hemos creado como programa para entregarles sugerencias sobre cómo poder implementar o utilizar las prácticas esenciales. Entonces, para implementar esta práctica esencial, se nos sugiere lo siguiente: realizar pensamiento en voz alta de los procesos de producción textual. Pensamiento en voz alta, ¿qué será? Pienso yo como, ya, ¿cómo le muestro eso a mis estudiantes? La otra idea o sugerencia que nos da el documento es entregar apoyos visuales y verbales que destaquen los principales conceptos, pasos y estrategias involucradas en la producción de una respuesta de desarrollo. Entonces vamos a ver de qué manera lo podríamos hacer para poder lograr mostrar o modelar cómo escribir una respuesta de desarrollo. Entonces, primero,
realizamos un pensamiento en voz alta de los procesos de producción textual. Si yo, por ejemplo, les planteara la siguiente pregunta a mis estudiantes, ¿por qué crees que es importante aprender sobre los griegos y romanos? Pregunta clásica de tercero básico. Entonces, mis estudiantes van a tener que contestar esta pregunta con una respuesta de desarrollo. Yo les quiero mostrar cómo hacerlo. Entonces, voy a mostrar el pensamiento en voz alta. Yo, profe, les muestro cómo pienso para poder crear esta respuesta. Entonces, voy a pensar, ¿por qué creo yo, Melissa, profe, por qué creo yo que es importante o qué esperaría yo como respuesta de parte de mis estudiantes? Bueno, yo creo, lo que ellos debieran responderme es que es importante aprender sobre griegos y romanos porque ellos nos dejaron legados como la democracia, la política, los números romanos, los Juegos Olímpicos. Esa es la trascendencia, por eso estudiamos los griegos y romanos. Ya, ok. Entonces, yo lo pienso y después lo escribo en la pizarra para que mis estudiantes vean cómo es ese proceso, ¿ya? Entonces, a ver, yo creo que ellos nos dejaron un legado, entonces ahora voy a escribir mi respuesta. Para eso, en la práctica esencial se nos sugiere entregar apoyos visuales y verbales. Un apoyo verbal es señalarles a los estudiantes de qué manera pueden empezar su respuesta. Y se acuerdan que uno cuando era chico, yo no sé, o sea, uno les dice a sus niños, den la respuesta completa. Tienen que dar la respuesta completa de desarrollo. Entonces, tiene que partir esta respuesta diciendo, es importante aprender sobre los griegos y romanos porque es una causa, ¿cierto? Es una razón. ¿Por qué? Entonces yo les señalo eso en la pizarra y ellos debieran poder completar su razonamiento. Nos dejaron legados como la democracia y los Juegos Olímpicos. ¿Ya? En este caso, yo les dejé un apoyo, o sea, un apoyo verbal, una frase con la cual ellos van a empezar su respuesta. Y de esa manera les modelo cómo elaborar una respuesta de desarrollo completa y van a ser capaces de hacerlo una vez, solitos, una vez que se tengan que enfrentar, por ejemplo, a una evaluación en la que le haga una pregunta similar. ¿Ya? Ahora, en esta misma situación en que yo estoy trabajando justamente esto con mis estudiantes, me doy cuenta de que cuando revisamos, ya niños, vamos a revisar qué fue lo que anotaron, porque es importante aprender sobre griegos y romanos. Ellos ocuparon otras palabras, no ocuparon la palabra legados para explicarlo. Dijeron porque ellos inventaron cosas, porque hicieron cosas importantes, hablaban de cosas o qué sé yo, ocupaban la palabra cosa, que es imprecisa, no es una palabra técnica de la asignatura. Entonces, es importante, yo como docente considero importante para los futuros aprendizajes en la asignatura de historia que ellos conozcan la palabra legado. Tienen que saber qué significa y tienen que saber utilizarla. Por lo tanto, voy a hacer una actividad para que ellos aprendan la palabra legados. Y entonces, en este caso, voy a estar eliminando un futuro obstáculo de aprendizaje porque voy a buscar una práctica esencial que me sirva para trabajar una palabra, que en este caso va a ser la práctica esencial, enseña explícitamente el vocabulario clave para aprender. Y para eso pueden utilizar una actividad como la que ya usamos al principio de esta sesión, ¿ya? De palabra en palabra es la actividad perfecta o no, en realidad ustedes pueden tener otras actividades que sean también igual de significativas para poder trabajar en el aprendizaje de esa palabra técnica que es importante de la disciplina y que les va a servir o les va a abrir puertas para los futuros aprendizajes en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Bien, entonces, en el segundo ejemplo de las problemáticas que ustedes nos han contado también, nos encontramos con que a los niños les cuesta interpretar gráficos, ¿ya? Y en ese sentido, la lectura de gráficos puede tornarse un obstáculo para el aprendizaje. Si yo en verdad no creo que mis estudiantes tengan problemas con los gráficos, lo que yo puedo hacer es implementar una práctica para potenciar su aprendizaje,
¿ya? No necesariamente resolver una problemática. Puedo querer interpretar un gráfico implementar esta práctica solo para que aprendan aún mejor. Entonces, en el caso de interpretar gráficos, nos damos cuenta de que esa es una habilidad de lectura que tributa a distintas asignaturas. Generalmente, o más bien, la asignatura de matemática tiene objetivos de aprendizaje que son explícitamente acerca de la interpretación de gráficos y tablas, ¿ya? Sin embargo, en historia los ocupamos también para estudiar, por ejemplo, demografía o estadísticas geográficas. El lenguaje podemos encontrarlo en algún reportaje o en alguna investigación para ampliar la información que estamos leyendo. En ciencias también nos sirven los gráficos y las tablas para graficar información o mostrar información sobre fenómenos naturales como, qué sé yo, los terremotos, las lluvias caídas, la temperatura. Entonces, dependiendo de la asignatura, debo tomar la habilidad de interpretar gráficos y desarrollarla sin asumir que ellos ya la saben. Para eso, utilizamos la práctica esencial. Eso es súper importante, ¿ah? No asumir que los niños y los estudiantes ya saben eh, previamente. Hagámonos cargo de lo que estamos haciendo en el aula, como de todo lo que le estoy pidiendo a mis estudiantes, por lo menos chequeo si es que ellos lo saben o no. Entonces, ¿de qué manera podemos implementar práctica esencial? La práctica esencial que vamos a implementar, si retrocedemos un poquito, es la práctica de guiar la comprensión de textos específicos de cada asignatura o núcleo de aprendizaje. El gráfico es una asignatura específica, perdón, es un texto específico de una asignatura y en la asignatura que lo vamos a trabajar, sea cual sea, cobra como relevancia específica, ¿ya? Para aprender aquello de la asignatura. Entonces, ¿de qué manera vamos a implementar el recurso de recomendaciones para el aula? Nos dice que podemos anticipar y destacar ciertas claves en los textos para mostrar las formas en que se construye el conocimiento en las distintas disciplinas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Ahora sí, tenemos un gráfico común y corriente que nos muestra los medios de transporte utilizados por estudiantes de sexto básico para llegar a la escuela. Si queremos, por ejemplo, que nuestros estudiantes contesten preguntas o hagan interpretación de gráficos como este, lo que debiéramos hacer entonces es describir de qué se trata un gráfico de barra y decir, oye, los gráficos nos sirven en la vida diaria para representar gráficamente información numérica. Nos permiten ver como un vistazo rápido, ¿cierto?, de esta información numérica y se componen de barras que señalan, ¿cierto?, las diferencias en los números. Tenemos una X, tenemos una Y, como una explicación rápida de cómo se compone el gráfico y si mis estudiantes, yo me doy cuenta a poco andar de que ellos ya lo manejan, bueno, entonces sigo de largo. Pero es importante chequear si es que estamos en sintonía, de lo contrario, es necesario detenerse a implementar una práctica para ayudarlos a crear las condiciones del aprendizaje y poder optimizar o eliminar posibles barreras. ¿Bien? Entonces, con el afán de profundizar y demostrar más ejemplos respecto de cómo usar las prácticas esenciales, elaboramos estos recursos que se titulan ¿Cómo usar las prácticas esenciales en el aula?, para ejemplificar el uso de las prácticas esenciales en las distintas asignaturas. Entonces, tenemos un documento por ciclo con las asignaturas de lenguaje, matemática, historia y también ciencias naturales, en las cuales se exponen el paso a paso para seleccionar su práctica esencial y también se entregan recomendaciones de cómo usarla. Entonces, si yo soy del primer ciclo básico, descargo mi documento de primer ciclo básico y voy a mirar las sugerencias que les hacemos respecto de cómo usar y de cómo implementar ciertas prácticas esenciales. Ahí viene como una pequeña planificación de una secuencia didáctica. Si podemos mostrar algo, ahí estamos viendo en pantalla el documento del primer ciclo básico. Tenemos un índice que es interactivo, ustedes pueden pinchar ahí las asignaturas. Vamos a ver un ejemplo. Todos los ejemplos tienen la misma estructura.
partimos con el diagrama de las prácticas esenciales LEC, las 18 prácticas esenciales, y luego encontramos cada una de las asignaturas. La primera, en este caso, es lenguaje y comunicación, de primero básico, y partimos en el paso a paso. En el paso 1, seleccionamos un objetivo de aprendizaje. Luego, en este documento van a ir encontrando preguntas clave para tomar las decisiones que necesitan tomar. Van a encontrar cápsulas también en las cuales les entregamos algunos tips para poder ir orientando su reflexión hacia la consecución de cada uno de los pasos de esta secuencia. Entonces, primero seleccionamos el objetivo de aprendizaje, luego diseñamos la secuencia de enseñanza. Si se fijan, aquí podemos ver una clase que está diseñada, un inicio, un desarrollo, viene una descripción muy cortita de las actividades de la secuencia de enseñanza. Luego, en el tercer paso, identificamos las habilidades de lenguaje, que este es un ejercicio que ya hemos hecho antes con la ruta de implementación. Luego, en el paso 4, seleccionamos las actividades que vamos a usar para implementar las prácticas esenciales. La idea es que ustedes puedan ir mirando este documento y revisando el paso a paso, porque de eso se trata básicamente. Les va mostrando, ¿cierto?, un camino a seguir para que desde la planificación vayamos tomando las decisiones para implementar las prácticas. Y finalmente, el último paso es seleccionar las prácticas esenciales para su enseñanza. Primero decidimos en cuál de las dimensiones nos vamos a situar, luego seleccionamos la práctica esencial y al final, al bajito de este paso 5, encontramos las recomendaciones para el aula. ¿Ya? Y estas son las mismas recomendaciones que les estamos mostrando ahora cómo implementar en su sala de clase. ¿Ya? Eso, y luego encuentran, bueno, les pusimos ahí un datito de los recursos del ministerio que pueden usar para implementar las prácticas esenciales también. Y aquí viene ciencias naturales, después viene tercero básico, está organizado por nivel y el segundo ciclo básico es exactamente igual, solo que con actividades y secuencias pensadas en estudiantes de esos niveles escolares. Sí, es Meli, ahí está un poco más detallado, algo que también hay que decir, partió de la necesidad de los establecimientos de decirnos cómo necesitamos ejemplos, necesitamos que nos ayuden a ver cómo podemos integrar las prácticas esenciales en la sala de clase y justamente cómo integrarlas con una secuencia didáctica, así que ahí está todo el despliegue y el esfuerzo para que puedan ir revisando desde ya estos nuevos recursos que provee el programa desde hoy y que probablemente pronto van a llegar a sus manos en PDF, pero que ustedes van a poder ir revisando uno a uno y probablemente definir desde ahí cuáles son los más óptimos para poder imprimir y hacer una profundización. Muchas gracias por ahí, Daniel, que nos decía que era excelente idea el recurso. Súper, Avancemos excelente. entonces, Meli, ¿te Sí, parece? En poder sí. mirar un poquito qué es lo que viene ahora. Ya les habíamos dicho, lo que viene ahora tiene que ver más bien con un foco pedagógico de la etapa 5, 6 y 7. Lo que buscamos en el fondo tiene que ver con profundizar en la comprensión de los contenidos. Necesitamos de alguna manera entender que el programa está instalándose en las escuelas, ustedes lo conocen, lo reconocen, saben, conocen a sus facilitadoras, por lo tanto las etapas que vienen ahora tienen que ver con acercarnos muchísimo más al aula, atender esas necesidades cotidianas que ustedes fueron mostrando durante el proceso. Por lo tanto, desde ahí también trabajar en los análisis de caso, como hizo Melissa hoy día, ver estas instancias lúdicas donde se pueden integrar las prácticas esenciales, ver ejemplos un poquito más rigurosos respecto a la secuencia didáctica, ¿no es cierto, Melissa? Como ir descomponiendo paso a paso, cómo integrar, qué reflexiones hacer cuando yo pienso en un aula y por lo demás modelamiento, ir viendo videos, reconocer y probablemente por ahí los equipos directivos, jefes y jefas de UTP, poder afinar el ojo de cómo se ve una práctica esencial en el aula, cómo retroalimentarla, cómo mirarla, cómo darle feedback a ese docente, ¿no es cierto? Por lo tanto, con este foco y esta profundización buscamos entonces desarrollar en el programa encuentros directivos, encuentros docentes y sesión de dudas, buscando de manera súper concreta ir desarrollando en estas sesiones ciertos ejercicios que vayan acompañándolos en la integración. ¿Cómo empieza esta segunda fase del programa? Primero con un webinar que es el día de hoy, donde están todos acá y donde podemos mirar en el fondo
en concreto y en el modelamiento, a qué refieren la integración de las prácticas pedagógicas en el aula. Tenemos la etapa 5, que tiene que ver con profundizar la comprensión, que se va a desarrollar durante el mes de septiembre. Tenemos la etapa 6, que tiene que ver con observar, ¿no? Que lo que les decía, afinar el ojo, ¿no es cierto?, los equipos directivos, prepararnos los docentes para recibirse de retroalimentación, poder incluso hacer una suerte como de cooperación en el aprendizaje, ¿no es cierto? No sentir que va alguien a observar y yo tengo que recibir una retroalimentación, sino más bien empezar a mirar incluso a los mismos pares, ¿no? Indagar desde las mismas experiencias que se dan en la escuela, cómo se va desarrollando el programa. Esto se da durante octubre. Y la etapa 7 tiene que ver con proyectar, con dejar de alguna manera puesto durante noviembre ciertas decisiones definidas, ciertas proyecciones del programa, porque sabemos que luego de eso ya pronto parten los estudiantes de la escuela, viene el verano, ¿no es cierto? Ustedes se van de vacaciones y no es tan fácil volver a echar a andar el año en marzo. Por lo tanto, dejar definiciones tomadas durante noviembre y diciembre les va a ayudar a facilitar aquello que ustedes quieran hacer, proyectar o seguir desarrollando durante el 2025, donde este programa de acompañamiento culmina y por lo tanto los queremos acompañar en que tomen esas últimas decisiones con nosotras que los ayuden a sostener la estrategia durante el 2025. Y por supuesto ahí está el cierre, esta segunda tanda, digamos, del programa termina con un seminario de cierre donde esperamos que las escuelas puedan tener voz y puedan contar desde las mismas experiencias de implementación qué ha funcionado, qué han desarrollado, qué es lo que han visto con las prácticas esenciales, porque tenemos la convicción de que probablemente la escuela aprende muchísimo más escuchando justamente de otros establecimientos y no solo del escenario de expertos, así que volver a estas escuelas expertas y buscar entre los escuelas que forman parte del programa, aquellas escuelas que podrían ser y hacer modelaje respecto de la implementación de las prácticas esenciales, Mary. Así que con eso tenemos un poquito como el panorama, ¿no? En términos de las etapas, de qué es lo que se viene aquí a diciembre. Recordarles que esto es virtual, que tenemos un encuentro de equipos directivos por cada etapa, un encuentro docente por cada etapa. Los docentes van a ser invitados a un espacio de taller de 1 hora, siempre los martes de 4 a 5, al igual que los equipos directivos. Estará siempre presente la sesión de dudas, que es una sesión que ustedes pueden asistir en caso de que tengan alguna, como dice ahí, duda o requieran alguna aclaración sobre el contenido que sería en la etapa. Y finalmente, la plataforma, algo muy relevante para nosotras, que es todo el correlato, ¿no es cierto?, de la estrategia, que es el lugar donde ustedes se tienen que apoyar, donde van a encontrar, a lo mejor no alcanzaron a ver el link aquí del documento, van a encontrar todos esos materiales allá, ver las grabaciones en caso de que no hayan podido asistir a los encuentros, revisar aquellos recursos ministeriales que quisieran, en el fondo, volver a revisar con mayor detención, están justamente en la plataforma y los pueden ir a buscar allá. También están las encuestas de satisfacción para que nos puedan ir contando cómo va esto del proceso de implementación y desde ahí nosotros poder ir haciendo mejoras al programa, que es justamente lo que hemos intentado hacer durante estos meses para satisfacer aquellas necesidades más emergentes que aparecen en el territorio y los establecimientos. En términos de las fechas, para ser súper concretos, Meli, poder en el fondo quedarnos como con la foto, si es que ustedes le quieren sacar una foto a esto, de cuáles son las fechas más relevantes que nos quedan hoy día para los docentes encargados y para los equipos directivos y jefes de UTP. Este es su calendario. Tuvimos este webinar del martes 20. Para la etapa 5 tendremos un encuentro de 1 hora el martes 27 de agosto, un segundo encuentro en la etapa 6 el martes 1 de octubre y un tercer encuentro, que es el último que vamos a tener, el martes 29 de octubre. Por lo tanto, les avisamos con anticipación para que lo puedan agendar, para que estén absolutamente disponibles esos días a pasar 1 horita con nosotros para poder ir fortaleciendo los distintos contenidos que vamos a ir realizando. En cuanto a los docentes, aquí está el calendario, se ve más, pero sin embargo es lo mismo porque como dice ahí, hoy tuvimos esta primera sesión, sin embargo los docentes, como sabemos que hay mayor complejidad en la disponibilidad horaria, les queremos ofrecer 2 horarios disponibles por etapa. Ustedes igual tienen que venir a un taller online, que es de 1 hora. El primero de ellos de la etapa 5 se va a dictar en 2 momentos, el martes 3 de septiembre a las 4 o el martes 10 de septiembre. Ustedes definen cuál de los 2 horarios es el que les acomoda más para poder asistir. Tenemos la etapa 6, donde se dicta el martes 8 de octubre o el martes 15 de octubre.
Y la etapa 7, donde se dicta el último taller el martes 5 de noviembre o el martes 12 de noviembre. Ustedes eligen en qué fechas pueden asistir, al igual que los equipos directivos, se los dejamos con anticipación disponibles para que puedan justamente calendarizarlos y nosotros podamos contar ese día con la asistencia de ustedes a estos espacios. Meli, cuéntanos un poquito Sí. más en qué seguimos. Sí, antes de ir a la encuesta de satisfacción, me gustaría contestar algunas preguntas que han salido en el chat. Lorelia preguntaba si es que utilizando el libro Leo Primero podemos o no implementar prácticas esenciales. Eso es definitivamente sí. El libro Leo Primero y todos los textos de estudio del Ministerio de Educación nos permiten trabajar con las prácticas esenciales. Ojo que no es un contenido que venga explícito para los docentes en la guía didáctica docente. Sin embargo, nosotros como contamos con el diagrama de las prácticas esenciales, aquí lo tenemos aquí, ¿cierto? Lo vamos a tener a mano, entonces si estamos trabajando en alguna actividad del libro y nos damos cuenta de que hay alguna dificultad en el aprendizaje, vamos a mirar las prácticas y vamos a decir, oye, esta me sirve para resolver acá. O yo me doy cuenta de que esta actividad tiene una oportunidad de expandirse o de potenciarse aún más, entonces voy a ocupar esta práctica, ¿ya? Y esta la implemento y con esa mejoro aún más el rendimiento o los aprendizajes de mis estudiantes, ¿ya? Ojo que el uso de las prácticas esenciales son actuaciones de los docentes, por lo tanto, son ustedes o somos nosotros los llamados a, como expertos, ¿cierto? Profesionales de la educación, tenemos la posibilidad de ver de qué manera usamos estas prácticas, ya sea a través de las actividades que nosotros mismos estamos planificando o en las actividades que vamos a sacar de los textos de estudio. Bien, eso con respecto a esa pregunta. También Irmita decía que el programa LEC está en concordancia con la actualización curricular en que la lectura y escritura se integra de manera transversal. Efectivamente, Irmita. Esa es una de las, como de los puntales de esta estrategia LEC para aprender, por cuanto la lectura, la escritura y la oralidad son las habilidades base para el aprendizaje a lo largo de todas las asignaturas, para el aprendizaje de la vida. Nosotros articulamos nuestro pensamiento desde el lenguaje. Por lo tanto, en la medida que desarrollamos nuestras habilidades del lenguaje, vamos a tener mayores y mejores oportunidades de aprender en las distintas asignaturas. ¿Bien? Meli, a lo mejor es bueno ¿Sí? contar o anticipar que estamos por ahí tratando de calendarizar junto con la unidad de currículum y evaluación la presencia de ellos en el próximo webinar de docentes para que puedan Ah, sí. asistir y nos puedan en el fondo desde ahí hacer esas preguntas precisas y probablemente ahí las preguntas de articulación curricular van a ser claves para las profesionales que nos van a acompañar en ese espacio. Así que desde ya invitados para que puedan asistir a Sí, ese efectivamente. webinar de docentes y directivos. Efectivamente, ahí estamos preparando algunas sorpresas, invitados especiales para que poder tener lo mejor de lo mejor para ustedes en la próxima sesión. Así que la invitación de este webinar es a mantenerse participando activamente de los encuentros. Los directivos vayan a sus encuentros, los docentes se juntan con nosotras de nuevo para tratar de temas que son mucho más pedagógicos, mucho más de aula, que tienen que ver con nuestro día a día o con las actividades que hacemos en el día a día con los estudiantes. Entonces, ahora para continuar, les queremos pedir que nos den su opinión en esta encuesta respecto de qué les ha parecido esta sesión. Esta es una sesión que dura 60 minutos y en serio le ponemos todo el empeño para hacer que sea un espacio en el que podamos aprender, en el que podamos encontrarnos de buena manera, en un espacio seguro para poder hablar técnicamente de las cosas que nos son relevantes y de ver entre todos cómo podemos implementar o trabajar con estas prácticas esenciales que en el aula y poder mejorar con ello los aprendizajes de los estudiantes. Siempre estamos considerando su opinión para mejorar estos espacios, así que nos va a ser muy, muy útil y valiosa su opinión. Por ahí también, aprovechando y esperando, Meli, la votación, Lorelia también nos hablaba de los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Como también con los niños, con los estudiantes TEA que están hoy día súper presentes en el aula. También desde ahí podemos buscar apoyo, Lorelia, si es necesario. Creemos que es súper relevante integrarlos. Las prácticas esenciales justamente
Meli, yo creo que lo podría explicar con mayor precisión, pero tiene justamente esta finalidad de poder ir desarrollando distintas oportunidades de aprendizaje que hagan que todos los estudiantes desarrollen en su justa medida y en mérito de su desarrollo de sus habilidades, aquellas destrezas que necesitan para la lectura, escritura y comunicación oral, que en todos los estudiantes, particularmente probablemente los estudiantes TEA, es un temazo súper relevante. Así que vamos a estar disponibles nosotros a cualquier duda y siempre los tenemos bien presentes acá como desde la estrategia. Efectivamente. Entonces les damos las gracias por haber contestado esta encuesta de satisfacción. Sigan ahí contestando quienes aún no lo hayan hecho, no se porten mal. Y bueno, ya nos comenzamos a despedir, nos quedan algunos minutitos, Marian, para recordarles que la próxima semana, el martes 27 de agosto, a las 4 de la tarde, 16 horas, nos juntaremos con los equipos directivos y con los docentes encargados a trabajar, como ya les dijo Marian, en estrategias y orientaciones para el acompañamiento de los docentes en el aula. La idea es que podamos asistir ratitos cortitos a mirar de qué manera los docentes están implementando o están usando las prácticas esenciales y en pos del mejoramiento del desarrollo docente podamos hacerles recomendaciones para mejorar su implementación. Les vamos a estar mandando un correo electrónico y también algún mensaje de WhatsApp para recordarles esta fecha. Y el martes subsiguiente tenemos encuentro con los docentes, ¿ya? Este encuentro ya no lo realizan ustedes en sus escuelas, sino que se juntan con nosotras, quizá con Marian o conmigo, quizá con las otras facilitadoras, para poder trabajar respecto de las prácticas esenciales en el aula. Vamos a hacer ejercicios como los que estuvimos viendo ahora, hoy día, y también de los que les comentó Marian, más modelamiento, vamos a hacer análisis de caso, nos vamos a sentar a discutir. Quizá, o sea, es una sesión que es el día martes 3 de septiembre y que vamos a repetir el 10 de septiembre si es que no pudo ir usted a la sesión del 3, tuvo problema, va a la del 10, ¿ya? Entonces también le vamos a estar mandando un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp para que no se lo pierda, porque en serio se van a arrepentir si se lo pierden. Meli, por ahí Marcela también nos hablaba de que tenían dificultades de acceso al portal. Por favor, escriban a nuestros canales de soporte y les vamos a decir ahora y les vamos a ayudar de inmediato, Marcela, con resolver esa duda. Ahí Sí, está el entonces, QR, Meli. sí, un recordatorio de marcar su asistencia, de poner su presente en el registro, porque dice que no puede registrar. Joana, no te Joan, preocupes. ahora. Sí, hazlo ahora de inmediato en el Google Form que estamos compartiendo en el chat. Pincha ahí y puedes registrar tu asistencia. Recuerden que la participación y la asistencia a estos espacios es muy importante para poder llevar una data de la participación que ustedes tienen y también tiene su escuela en el programa. ¿Bien? Joana, Meli, nos vamos a comunicar contigo para poder ayudarte. eso, y para ser inglesas, vamos a terminar justo a las 5 dándole las gracias a la gente por su participación, dejando acá nuestros canales de soporte. Como decimos siempre, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Escríbanos al WhatsApp, tienen que escribirnos a ustedes, no les podemos escribir nosotros solo podemos responder, pero escríbanos, díganos por ahí las dificultades que tienen, contáctense con su facilitadora. Estamos absolutamente disponibles. Agradecemos tremendamente los corazoncitos que nos están mandando. Sí, qué Eh, tierna. y los dejamos profundamente invitados a las 2 sesiones que nos quedan. Muchísimas gracias por la asistencia y que tengan una maravillosa, maravillosa tarde. Esperamos que esta hora haya sido de mucho provecho para ustedes. Gracias, Lorelia. Que tengan todos un buen día. Vaya bien. Buenas tardes, Meli. Chao.